cristiano en Cristo. Y vamos a estar viendo varios pasajes de la Escritura. Pero ¿cuál es nuestra porción, hermanos? ¿Cuál es nuestra porción aquí en esta tierra? Por la gracia del Señor, el Señor ha llegado a los cielos, ha traspasado al cielo y ha llegado a la gloria del Padre, y por su obra en la cruz del Calvario tenemos acceso al Padre, y por lo mismo Él es nuestra porción. Amén. Vean lo que dice en Salmos capítulo 16, verso 5. El Señor, oh Jehová, es la porción de mi herencia, y de mi copa tú sustentas mi suerte. Dice el versículo. El Señor es la porción, hermanos, Amén. de mi herencia. Qué gran porción tenemos, ¿no? Una porción eterna. Acordémonos de la porción de los hermanos de la antigüedad. A Abraham le dio la porción a Isaac completamente, aunque tenía otros hijos él. Tenía hijos con Lea y tenía hijos con las concubinas o las esclavas de estas dos mujeres. Y aunque era Jacob, era Jacob. Jacob tenía varios hijos, pero dice la Biblia que al momento de morir le dijo a José: a ti te voy a dar la porción más grande. La que tomé de mis enemigos te la voy a dar a ti. Y sin embargo, hermanos, nosotros, aunque somos tan pobres y tan necesitados, el Señor es nuestra porción. Amén. Y en esa porción nunca hay necesidad. La necesidad que hay es simplemente de ir a Él y tomarla, la verdad. Muchas veces sufrimos dificultades en nuestra vida cristiana, no porque la porción que es el Señor sea falta de algo, sino por nuestra desobediencia. Nuestra falta de deseo, nuestra falta de constancia en las cosas del Señor. Sufrimos nosotros en la porción, pero la porción ahí está. Él es nuestra porción, dice el versículo. Él es nuestra porción. Como Abraham no tomó de la porción del rey de Sodoma. ¿Se acuerdan ahí en Génesis capítulo 14, versículo 24? Porque él dijo: no quiero que tú digas después, alguien ha hecho rico a Abraham. En Génesis capítulo 14, versículo 24, Lot, que vivía en Sodoma, había sido llevado por los reyes cautivo. Y cuando Abraham escuchó esto, él fue a traerlo, fue a pelear contra estos reyes, con los de su casa, los que habían nacido ahí. Cuando él fue y él tuvo victoria sobre estos enemigos, el rey de Sodoma le dijo, versículo 23, versículo 22 en el capítulo 15 de Génesis, o capítulo 14 de Génesis: y Abraham dijo al rey de Sodoma: he jurado al Señor, Dios altísimo, creador del cielo y de la tierra, que no tomaré ni un hilo, ni una correa de zapato, ni ninguna cosa tuya, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. Hermanos, debemos de nosotros ser como Abraham en las cosas del Señor. No debemos tomar nada del mundo. Nada, hermanos, solamente lo que el Señor que es nuestra porción, debe ser suficiente para nosotros. Muchas veces cuando miramos a la gente, miramos hacia afuera y pensamos: qué personas tan felices, pensamos. Y decimos: qué personas tan felices. Pero hermanos, su porción es aquí en la tierra de ellos. Su porción es pasajera. Se va a acabar la porción de ellos. Pero nosotros tenemos una porción que es completamente eterna. Amén. Nuestros ojos están en lo eterno. Y el versículo nos dice aquí: no voy a tomar nada, dijo Abraham, ni una correa, ni un hilo de zapatos, ni nada, ni una correa de zapatos, ninguna cosa, para que tú digas: tú enriqueciste a Abraham. Hermanos, seamos así con las cosas del mundo. Que nuestro deseo constante, que nuestra herencia completa sea el Señor. El Señor es el que enriqueció a Abraham. Él fue el que le prosperó en la tierra donde él estaba, aunque estaba una tierra foránea para él, no era de él.
Dios lo enriqueció. Y así nosotros, hermanos, en esa tierra que estamos ahorita, que nuestra riqueza la encontremos en el Señor. Que digamos como Abraham le dijo al rey de Sodoma: no voy a tomar nada de este mundo. Mi porción es el Señor Jehová. Pero algunos sí tomaron la porción. El versículo 24 dice: nada tomaré excepto lo que los jóvenes han comido, y la parte de los hombres que fueron conmigo, Aner, Escol y Mambré, ellos tomarán su parte. Pero él no tomó nada, hermanos. Aunque otros tomaron, él no tomó nada, porque el Señor estaba con él. Su porción era el Señor Jehová. Las promesas de él le dijo a Abraham: yo te voy a hacer grande entre todas las naciones. Su confianza estaba en el Señor. Y hermanos, debemos de ser así. Nuestra confianza y nuestra porción es el Señor, nadie más. También acordémonos de Raquel y Lea. Fíjense en Génesis 47, versículo 22. La porción de ellas, se preocupaban por la porción que ellas iban a tener de parte de su padre. Génesis 47, 22. ¿Lo tenemos? Se me hace que no es esa. Déjenme verla. Es más para atrás. Se preocupaban acerca de la porción que ellos iban a tener. Mire el versículo 30, y capítulo 31, versículo 13. Yo soy el Dios de Betel. ¿Se acuerda que Dios se había mostrado con Jacob en Betel? Donde tú ungiste un pilar, había ungido una piedra ahí, donde me hiciste un voto. ¿Se acuerda el voto que le hizo Jacob? Le dijo: si el Señor va conmigo y si me prospera, dice, ahora sal de esta tierra y vuelve a la tierra donde naciste. Y Raquel y Lea respondieron y dijeron: ¿tomamos todavía nosotros nuestra parte o herencia alguna de la casa de nuestro padre? ¿No nos han tratado como extranjeras? Es decir, ellas, hermanos, se preocupaban por lo que habían de obtener de la casa de su padre. No habían obtenido absolutamente nada. Hermanos, cuando nuestra porción, escuche bien, cuando nuestro deseo y nuestros ojos están en el mundo no nos puede ofrecer nada que nos ayude. Raquel y Lea ponían sus ojos en lo que Labán les podía dar, pero sabiendo bien que Jacob había sido bendecido por parte de Dios, Jacob, su esposo de ellas, les dijo: salgamos de aquí. Dios les dijo que salieran de ahí. La porción de ellos estaba con Jacob. Dios lo había prosperado a Jacob, y la porción de ellos muchas veces estaba en la vida de Labán. Hermanos, cuando nosotros ponemos nuestros ojos en las cosas del mundo y retiramos nuestros ojos del Señor, porque muchas veces así pasa, por dificultades en la vida, por problemas en nuestra vida espiritual, por decadencia espiritual, muchas veces quitamos los ojos del Señor. Escuche bien, vamos a obtener exactamente lo que Lea y esta Raquel tuvieron de su padre. Absolutamente nada, nada beneficioso. Muchas veces pasamos tiempo y laboreamos en las cosas del mundo, buscando paz y tranquilidad, pero sabemos bien que si nuestra porción, como dice el salmista, es el Señor Jehová, es la única porción que necesitamos. Cada vez que tú sientas necesitado y tú busques la satisfacción, escucha bien, la satisfacción en este mundo, vas a quedar igual que esta mujer, estas dos mujeres con necesidad. Labán no les había dado absolutamente nada. Las había tratado como extranjeras, y así es el pecado, hermanos, para el cristiano.
El cristiano no puede disfrutar el pecado. No puede vivir en el pecado. No puede andar en el pecado. No satisface su vida el pecado porque su naturaleza ha cambiado. Nuestra herencia, nuestra porción es el Señor. Y debemos de aprender eso, hermanos. Cada vez que nosotros vemos y sentimos ese deseo, nuestra vista cambia a las cosas del mundo y buscamos eso en las cosas del mundo, hermanos, vamos a quedar como estas dos mujeres, sabiendo bien que la porción está con Jacob. ¿Sabe usted que Jacob 10 veces Labán había cambiado lo que le pagaba a él? 10 veces, pero Dios lo bendecía. Si Labán le daba las moteadas, puras moteadas tenía. Y si le daba las negras, puras cabras negras tenía. Dios estaba con Jacob. ¿Qué acerca? Nuestra porción es el Señor. Y cuando hablamos acerca de porción, hermanos, estamos hablando acerca de sostenencia espiritual. La razón que muchas veces estamos desanimados, la razón que muchas veces estamos decaídos en las cosas de Dios, escuche bien, es porque no porque la porción del Señor ha fallado, no porque el maná no ha caído, sino porque simplemente hay algo en nosotros que ha decaído para con el Señor. Pero fíjese la porción que Faraón les daba a los sacerdotes en Egipto. En Génesis 47, 22... Cuando había un hambre, hermanos, ¿se acuerda del hambre que había? Hubo varias hambres en la antigüedad. Abraham tuvo que ir a Egipto, ¿porque qué? Porque había hambre, ¿sí? También su hijo, ¿verdad? Isaac tuvo que ir también allá porque había hambre. Y hermanos, aquí también había hambre. Cuando José, escuche bien, José estaba en Egipto, Dios lo mandó a José para salvar a las naciones por medio de los sueños, y Dios le dio sabiduría a José. Y la Biblia dice que no había otro más grande en Egipto más que el faraón que José. Lo que José decía, se hacía. Pero fíjese aquí, acerca de la porción de los sacerdotes de Egipto, solamente la tierra de los sacerdotes no compró, pues los sacerdotes tenían raciones de parte del faraón. ¿Se acuerda que cuando había un hambre muy grande y hubo una escasez grandísima, la Biblia dice que había, ¿cuántos años antes? Había 5 años, ¿verdad? 5 años antes que estaban muy buenos los años. Es decir, iban a ser muy verdes, iba a haber mucha abundancia, pero después había otros 5 que iban a ser muy malos. Y la Biblia dice, si no me equivoco, pienso que son 5, no son 7, ¿verdad? ¿Son 7? Perdone, son 7. Gracias al Señor que tenemos aquí personas que se acuerdan de estos, de los 7 y de los 5. Pero dice la Biblia que estos 7 años de abundancia iban a ser de mucha abundancia. Y Dios le dio sabiduría a José de poner todo esto en un almacén. Pero cuando hubo mucha escasez, la Biblia dice que todos empezaron a vender todo, porque ya no tenían dinero. José tenía, y Egipto tenía, y el faraón tenía todas estas cosas. Y aquellos que deseaban venir y comer, tenían que vender sus propiedades. Eventualmente vendieron todo. Tuvieron que vender todo para poder sostenerse. Pero ¿sabe quién no vendió nada? Los sacerdotes. Los sacerdotes de Egipto, ¿sabe por qué? Porque ellos recibían porción diaria del faraón. ¿Cuánto más, hermano? Escuche bien, si un rey humano hace eso, ¿cuánto más nuestro rey celestial con sus hijos? Porción, dice el versículo aquí, solamente la tierra de los sacerdotes no compró, pues los sacerdotes tenían ración o porción del parte del faraón y vivían de la ración del faraón que el faraón les daba, por tanto no vendieron su tierra. Hermano, usted no tiene que vender su tierra. Usted no tiene, hermanos, que vivir en escasez. Estoy hablando espiritualmente. Usted no tiene que vivir en escasez. Aunque haya necesidad y escasez. Y usted vea la mortandad que hay aquí en Mount Pleasant. De personas ciegas,
que odian al Señor, buscan y viven sus propios pecados. Los cristianos no debemos de vivir así. Tenemos porción del Señor diaria. No hay necesidad de vivir así. No hay necesidad de tener ese tipo de pensamiento y vivir de esa forma. No hay necesidad de tener esta idea de que voy a tener parte con ellos para tener ciertas cosas de ellos. Nuestra porción es el Señor. Muchas veces pensamos que tenemos que tener ciertos amigos en el mundo para poder satisfacer nuestra necesidad, no sé, de amigos, no sé. Pero hermanos, así no es. El Señor es nuestro amigo fiel. Él es mi porción. Él es mi porción. Y el versículo aquí dice, ellos no tuvieron que vender absolutamente nada, porque Faraón les daba su ración. Ellos tenían porción diaria. Usted tiene su porción diaria, hermano. El Señor Jesús dijo, danos el pan de cada día, ¿no? No el pan de ayer, no el pan del futuro, sino de cada día. Dánoslo hoy. Imagínense si el Señor da pan físico, ¿cuánto más nos da pan espiritual? ¿Y por qué es la razón que muchas veces como cristianos estamos desanimados, desamparados y nos sentimos desamparados? Como si Dios no fuera nuestra porción. Es una porción eterna. Si un rey, un faraón físico, humano hace eso, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial danos nuestra porción? ¿Se acuerda la porción de los israelitas en el camino a Canaán? Dice la Biblia que por 40 años, escuche bien, 40 años. ¿Cuántos años tiene usted, hermana? 41. 41. La edad que la hermana tiene. 40. Por 40 años el Señor proveyó comida a esos hombres día tras día, y nunca cesaba. Solamente los sábados, solamente los días de reposo. Y aún en esos días el Señor proveía porción antes, ¿se acuerdan? Porción antes, doble. ¿Cuánto más en la vida espiritual, hermanos? Porque muchas veces nos encontramos necesitados. No es la culpa del Señor. No culpemos al Señor, el Señor ha sido fiel. Pero nosotros no. Por eso con más necesidad busquemos al Señor. El faraón les daba su porción diaria a los sacerdotes. No culpemos al Señor, que el Señor es menos que un faraón, hermanos. El Señor nos da nuestra porción por el amor que nos tiene. Mire, en Génesis 48, versículo 23, al momento que Jacob iba a morir, o Israel iba a morir. Perdón, es 48, es 48. Génesis 48. 48, 23. Perdón. 48, 23. Es de seguro es 49, 23. Sí. ¿Ah? 22. Sí, perdón, es Génesis 48, 22. ¿Qué tal si le gustaría que al momento cuando su padre muriera, le recordara todo lo que usted hizo con él? Lo que hizo Jacob con ellos. ¿Se acuerda lo que les dijo a esos dos hermanos que... no me acuerdo el lugar, el sitio donde estaban, pero me acuerdo que esos hombres llegaron a esa ciudad, el pueblo de Israel, es decir, Jacob y sus hijos llegaron a esa ciudad, y había un hombre que le gustó a una de las hijas de Jacob, y la violó. Y los dos hijos, parece que era Efraín y Dan, no estoy muy seguro. Pero ellos le dijeron, no podemos darte a nuestra hermana como
como esposa hasta que te circuncides, hasta que toda la ciudad esté circuncidada. Y estos hombres, cuando se circuncidaron toda la ciudad, al tercer día, dice el versículo, cuando estaban muy dolorosos estos hombres, fueron y los mataron a toda la ciudad y saquearon toda la ciudad. Y aún Jacob recuerda eso y les dice, y también recuerda acerca de Rubén. ¿Se acuerda de Rubén? Rubén se metió, el primogénito de Jacob se metió con su concubina. Y cuando Jacob está a punto de morir, le recuerda todo eso. Pero fíjese lo que dice acerca de José. Versículo 22 del capítulo 48. Y yo te doy una parte más que tus hermanos, la cual tomé de las manos de los amorreos con mi espada y con mi arco. El amor que Jacob le tenía a José. ¿Se acuerda que solamente tuvo 2 hijos de parte de Raquel? Solamente 2. Era José y era Benjamín. Pero José lo había dado por muerto. Pero al momento que él supo que estaba vivo y cuando lo vio en Egipto, se regocijó. Pero aquí dice, a ti te voy a dar más que a tus hermanos. Y así es, hermanos. Así es el amor del Señor para con los suyos. Y la porción que Él nos da es mucho más grande. Sí, ¿cuántos de nosotros no tenemos una casa? Sí tenemos una casa, pero no solamente nos da una casa física, nos da una casa espiritual. ¿Cuántos de nosotros no tenemos y todo el mundo goza de comida, no? Pero la porción de nosotros es mucho más grande, ¿no? Nos da el pan de vida. Dice Jesús en Juan, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. El pan antiguo, sus padres murieron, pero el que coma de mí nunca morirá, ni tendrá hambre jamás. Imagínense esto. Así que la porción es mucho mejor para nosotros, mucho más grande para nosotros, mucho mejor para nosotros. Sí, claro, el Señor sustenta a todo el mundo. Sí, cuando llovió hoy y cayó lluvia en los justos y los injustos. Pero nuestra porción, hermanos, llueve en nuestro corazón todos los días, gracia sobre gracia, gracia sobre gracia. Amén. Ese pensamiento que el Señor le dio acerca de Cristo en esta mañana cuando leyó la Biblia, o ayer cuando leyó la Biblia, ¿quién se lo dio? ¿No fue una lluvia que es de gracia? Una gota de gracia que el Señor le dio, le abrió los ojos de algo acerca de Cristo. Una gloria que el Señor le dejó ver acerca de Jesucristo. ¿Quién se la dio, hermanos? El Señor Jesús, Dios mismo la da. Pero aún en este mundo, cuando los hombres gozan de riqueza y de grande abundancia, y ven a los cristianos y decimos, no, estamos muy pobres. Físicamente estamos muy pobres, pero espiritualmente, hermanos, somos ricos, ricos en abundancia. Dice el versículo, te doy una parte más que tus hermanos. A una parte mucho más grande que tus hermanos, mucho mejor que tus hermanos. Y dice no solamente esto, esta parte yo la tomé, dice, de los amorreos, con mi espada. Y así es el Señor, hermanos. Esta porción específica que está hablando aquí, que el Señor da a sus hijos, Él mismo la ganó. Amén. Él mismo la ganó, con su propia vida la ganó. Amén. Él la ganó en la cruz del Calvario, y las bendiciones que tú gozas hoy en este día es porque Él las ganó de sus enemigos. Con su propia espada Él venció. Qué bendición, ¿no, hermanos? Que Él mismo ganar estas cosas, Él mismo ganarlas. Cuando nosotros ganamos algo, lo retenemos para nosotros mismos, ¿no? Nos gloriamos en eso. Pero el Señor no fue así. Él no necesitaba justicia. Él ganó justicia para nosotros. Qué gran amor el Señor tiene para con su iglesia. Le da lo mejor. A José le dijo, te voy a dar más que a tus hermanos. ¿Se acuerda de Ismael? Ismael. Dice la Biblia que le dio todo a Ismael. Agar tenía un hijo de Abraham. No era hijo de la promesa, pero aún lo bendijo. Pero dice la Biblia ahí exactamente en los versículos de Génesis, dice, pero le dio todo a Isaac, todo, las posesiones.
Hermanos, eso simplemente son visiones acerca de la vida del cristiano. El Señor nos da todo. Dice el versículo en Romanos capítulo 8, si Él no escatimonia a su propio Hijo, ¿no nos dará con Él todas las cosas? Amén. ¿Qué necesitamos? Que el Señor nos la pueda dar. Él es nuestra porción, hermanos. Él es nuestra porción. Los hombres tienen su porción también. Veamos en Salmos capítulo 11. Pienso que es este versículo. 11:6. Salmos 11:6. Sobre los impíos hará llover carbones encendidos, fuego, azufre y viento abrasador será la porción de su copa. Hermano, si usted es un hijo de Dios, usted no está aquí. Si usted ahí torna nomás, en el capítulo 23 de Salmos dice, versículo 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán, dice el versículo, me seguirán todos los días. Qué grandioso no es eso, me seguirán. Hermana, a donde quiera que vaya usted, la bendición del Señor está sobre usted. Amén. Usted es hija de Dios, usted es hijo de Dios, y usted es hijo de Dios, hija de Dios. La bendición del Señor, dice el versículo, el bien y la misericordia me seguirán. Pero no así los impíos. La porción de ellos de su copa es ¿qué? Es fuego, azufre, carbones encendidos, viento abrasador. Será la porción de la copa. Qué gran bendición tenemos en Cristo. Qué gran bendición tenemos en el Señor. Él es mi porción, dice el salmista. Él es mi porción. Pero no así con los impíos, hermanos. Los impíos tienen una porción muy mala. Pero ellos piensan y ponen sus ojos aquí, en este mundo. Miren Salmos 16:5. Leímos este versículo ahorita. Salmo 16:5. El Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Él es mi porción aquí. No nos da todo, sino solamente nos da la porción que necesitamos, hermanos. Cuando usted va a comer, no pone usted todo el kilo de frijoles ahí enfrente de usted, ¿verdad? No, se pone una porción, ¿no? Lo necesario, ¿no? Lo necesario para sostenerse. Y así es el Señor, hermano. Simplemente una porción nos da. Pero no así el impío. El impío tiene sus ojos aquí en la tierra. Miren Salmo 17:14. Otra vez, 17:14. 17:14, sí. ¿Lo tienen? Dice el versículo, de los hombres con tu mano, oh Señor, de los hombres del mundo cuya porción está en esta vida. Y así es el hombre, hermanos. Tienen todos sus huevitos aquí en esta tierra. Bien contados, bien cuidados. Pero nosotros no. Cada cristiano en verdad está buscando una nación que no está hecha de manos de hombres, sino está hecha por Dios. Nuestro hogar no está aquí. Nuestro hogar no está. Yo no sé, escuche bien, yo no sé cómo voy a morir. Yo no sé cómo voy a morir. Pero una cosa sí sé, sí voy a morir. Pero gloria a Dios, que no me voy a quedar como Metusalén, ¿no? Como 969 años. Imagínense vivir 969 años. No me canso de pensar en eso. Si llevo 40 y estoy cansado. Nuestra porción
es el Señor. La porción del impío es aquí. Ellos desean todo aquí, ahora. No pueden esperar para el futuro. Ellos desean todo aquí, y aquí tienen su porción. Ponen todas sus mentes, sus deseos aquí en la tierra. Sus metas aquí están, sus pensamientos aquí están. Como ese siervo que se le dio un talento, ¿no? ¿Qué hizo luego? ¿Dónde lo puso? ¿Se acuerda? Lo escondió en la tierra, y así es el hombre impío, lo esconde en la tierra, todo lo que lo pone en la tierra, pero no el cristiano. La porción es el Señor para él. Y aún, escuche bien, muchos rechazan su porción. Y aún el Señor en su beneplácito puede dar. Miren, en Hebreos 12, 17 es lo que habla aquí. ¿Cuántas personas, escuche bien, cuántas personas no han escuchado el Evangelio? Y aún cuando escucharlo, y aún cuando se les ha predicado y han estado bajo él, la predicación del Evangelio, y han entendido ciertas cosas, ¿cuántos de ellos no se tornan una vez más al mundo? Como si algo fuera mejor en el mundo. Hebreos 12, versículo 17. Versículo 16, dice el versículo de Hebreos 12, 16 y 17, de que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida. ¿Se acuerda cómo la vendió? Él venía del campo y venía cansado. Él era cazador. Seguro no había cazado nada, a lo mejor sí había cazado, pero no estaba hecho, ¿no? Su hermano Jacob, él era muy pacífico, él habitaba en tiendas, dice la Biblia. A lo mejor le gustaba cocinar y él había cocinado algo. Unas lentejas, dice la palabra del Señor. Llegó él muy hambriento, ¿no? Y dijo, ok, te voy a dar, dame de tu comida. Dice, bueno, te voy a dar si tú me das tu primogenitura. Y dijo él, ¿de qué sirve si voy a morir? Él pensaba que iba a morir de hambre, hermanos. Y dijo, ok, se la vendió. ¿Sabe, hermano? Así es la persona que tiene, ¿sí? Aquí el versículo dice que después, versículo 17, porque sabéis que aunque después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no hay ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. ¿Y de qué habla Hebreos? De aquellos que escucharon, aquellos que se les predicó, que entendieron, y que hicieron una profesión de fe, etc. Y dice aquí que no haya ninguna persona inmoral. Y el versículo 15 dice, mirad bien que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades, y por ella muchos sean contaminados. Está hablando acerca de personas, no del mundo, sino de aquí de adentro. ¿Y qué pasa con aquellos que profesan al Señor y se tornan al mundo? ¿Sabe qué pasa? Se sienten desesperados. Como Esaú solamente pensó en el momento. No pensaba en el futuro, sino en el momento. ¿Cómo sentía ahí, ahorita? ¿No? ¿Cómo se sentía él ahorita? Me siento con hambre, tengo hambre. Pero no pensaba en el futuro, lo que estaba diciendo y lo que estaba haciendo. Y así muchos. No, siento de esta forma. Mis sentimientos, dicen. Y pienso esto. Y los sentimientos y raíz de amargura y todo eso los hacen volverse a otras cosas. Como Esaú vendió todo lo que tenía por un plato de lentejas. Y así es el inconverso, hermanos. Desea todo aquí. Siente que no, si no lo tiene, se despedaza por dentro. Pero el Señor es mi porción. Amén. Él perdió todo por
pensar en el momento, por pensar en el hoy, no solamente ahorita. Ahorita. Cuando está en el momento, muchas veces así es, ¿no? Pero el versículo dice, lo buscó con llanto, pero nunca lo encontró. Así es. Hermanos, es tremendo esto. El versículo 15, 16 y 17, usted está hablando acerca de una persona que por ley, es decir, y por bendición del Señor, él debería de haber tenido la primogenitura. Pero él la vendió. Y así muchos la venden. Venden al Señor y las cosas que se les predican. ¿Cuánto cuestan las lentejas, hermanos? Casi baratas. Están bien baratas, ¿no? $1, saben muy buenas las lentejas. Un caldo de lentejas está muy bien. Pero sabe, aquí cuando tenemos hambre, no pensamos en el mañana, pensamos en el de ahorita. Tengamos cuidado, hermanos. Que nuestra porción sea el Señor. Amén. Ojo no ha visto, ni oído ha escuchado las cosas que el Señor tiene preparadas. ¿Usted cree que conocemos exactamente todo lo que abre en el cielo? Hermano, va a haber, todos van a estar sorprendidos, hermano, cuando vayamos para allá en la presencia del Señor. Voy a morir cuando tenga 80 años, a lo mejor 60, no sé, una taga de corazón, yo no sé cuántos. Pero por lo más unos 85, 90 años. Por una eternidad. ¿Sí ve lo que es cambiar esto? Un plato de lentejas de 85 años por una eternidad. Hermano, el pecado es completamente, está fuera de quicio el pecado. El buscar por 85 años sus deseos y dejar la eternidad por esto. Y así es el hombre, así es lo que pasó con Esaú. Miró solamente el de hoy. Mi porción es el Señor. Cuando su porción es el Señor, usted no va a pensar de esa forma. Porque su porción es el Señor y usted va a estar constantemente en esa porción. Como los israelitas, día tras día, yendo a traer su porción afuera, comiendo y estar satisfecho con lo que el Señor le da, esperando. Y es lo que estamos haciendo, hermanos. Simplemente estamos esperando cosas mejores. Estamos caminando a Sion. Ojalá que sea tu porción el Señor. Si no lo es, tú vas a buscar cosa y media para satisfacer tu alma. En drogas, con hombres, mujeres, borracheras, drogadicción, todas esas cosas. O religión. Pero nunca va a satisfacer. El Señor es mi porción. Vamos a orar. Padre Santo, si estamos comiendo cada día, Señor, no vamos a estar hambrientos. Gracias, Padre. Si estamos comiendo cada día, Señor, no va a haber necesidad de hambre. Si estamos comiendo cada día, Señor, no vamos a ser tentados, Señor, a vender nuestra primogenitura. Padre, tú eres nuestra porción, aquí en esta tierra y en la eternidad. Tú eres, Señor, nuestra porción. Ayuda a mis hermanos, ayúdame a mí a ver estos versículos, Señor, y al ver la verdad de esto, Señor, trae la verdad de nosotros, Señor, a la verdad, Señor. El decir, si no tengo al Señor, no tengo nada. Si no tengo a Cristo, no tengo absolutamente nada. Haz la más verdad en nosotros, Señor. Bendice a mis hermanas y a mis hermanos que están aquí en esta tarde. Haz estas cosas verdad en sus corazones, Padre. Te lo pedimos, Padre. Hazlas frescas en nuestro corazón. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Amén.